ha habido muchos científicos que han tenido visiones muy curiosas de la religiosidad y la han practicado. Entre ellos está Einstein, que se ha debatido todo el tiempo. Ya, sí, Los creían judíos, en Dios o que... Sí. los judíos querían que fuera judíos, los ateos querían que fuera ateo. Y él está medio jugado, tuvo una época que fue judío. Total, ¿para qué? Ni que fuera Einstein, ¿no? Pero lo curioso es que tenía un pensamiento religioso muy particular. Él decía que creía en el Dios de Spinoza. Y ahí hablamos de diferentes formas de entender Dios. Porque yo creo que la primera cosa que hay que establecer es que no todo el mundo entiende Dios de la misma manera. Sí. ¿Qué formas hay de entender Dios y cómo eso también lo integra una religión? Claro. O sea, realmente es muy amplio e incluso si uno mira la discusión contemporánea quizás es todavía más amplio. O sea, en filosofía de la religión hay un montón de modelos acerca de Dios, ¿no? Y entonces los distinguimos en diferentes campos y tal. O sea, el más tradicional es uno que se llama teísmo clásico, ¿vale? Que a lo mejor es el que puedes encontrar en Santo Tomás, en San Agustín, y que puedes encontrar retazos de eso en Aristóteles, algunas ideas en Platón y tal, que es la idea de un Dios absolutamente simple, atemporal, eterno, inmutable, inmaterial, incorpóreo, absolutamente trascendente al universo, etcétera, ¿no? Esa quizás es como la idea más tradicional. Luego puedes tener ideas, por ejemplo, hoy te encuentras pues modelos en los que Dios no es atemporal y es un Dios temporal, quizás, ¿no? Modelos en los que Dios no es absolutamente simple, sino que tiene partes. En los que Dios es eterno, pero ha existido en una especie de tiempo eterno, algo así, ¿no? Bueno, o sea, realmente hay muchísimos modelos, ¿no? Y ahí la discusión es filosófica, ¿no? O sea, ¿qué modelo de Dios hace más sentido y cuál no? En el caso, claro, y luego la religión, o sea, va a depender. Si estamos hablando de una religión que tenga una estructura más o menos institucional, que se haya pronunciado sobre alguna de estas cuestiones, ¿sí? Pues ahí tendrás un cierto modelo de Dios como de alguna manera santificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si no, pues ahí tendrás una mayor apertura de los distintos modelos de Dios. Pero incluso hay algunos que son bastante afines con la ciencia, tanto es así que hay muchos científicos que se acogían a esas formas de entender la religiosidad, donde yo no entiendo si esto ya de por sí se puede entender como religiosidad. Por ejemplo, Einstein entendía a Dios, él hablaba del viejo, Vale. con una forma de referirse a él, y lo usaba mucho en sus cartas. Pero él asimilaba este viejo, este Dios, con el orden cósmico. Claro. A él le encantaba maravillarse con el orden cósmico. Y él habla de la experiencia de que mirar el universo es como mirar una biblioteca, donde ves diferentes interpretaciones, formas de conocimiento, y te maravillas de que haya un orden, y que ese orden de alguna forma te traslada a algo, ¿no? que ha hecho que todo sea inteligible. De hecho, tiene una frase que es de las más bonitas: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y el hecho de que el universo sea comprensible apunta que puede venir de una propia inteligencia. Y es el hecho de que exista esa inteligencia, ahí aparece una forma de religiosidad que no está tan lejana del todo, porque cuando yo me pongo a leer esos textos medievales, Claro. muchos lo que asimilan a Dios es con un intelecto superior, ¿no? Una inteligencia, y ahí estamos hablando casi de un panteísmo o de una religión similar a la que Einstein podría haber abrazado, ¿no? Claro, o sea, si es una especie de idea de Dios en la que se le asimila al universo, sí que tienes un panteísmo, ¿no? ¿Cómo lo ve el cristianismo, por ejemplo? Claro, el cristianismo, por ejemplo, no, o sea, el panteísmo desde el punto de vista del cristianismo es una especie de herejía o es un modelo equivocado de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconoce la distinción radical entre creador y criatura, ¿no? Sino que de alguna manera los mezcla, y mezcla de alguna manera el universo con Dios, ¿no? O sea, para el cristianismo, Dios es un ser trascendente al universo, supremo, un ser personal supremo que ha creado el universo, pero que no se identifica con él, ¿no? O sea, el universo es más un producto suyo, una creación suya, un efecto suyo, que no una parte suya, de alguna manera, ¿no? Obviamente es reflejo del creador, ¿no? Porque todo lo que ha producido, de alguna manera, refleja o sea, lo que tú decías de la inteligibilidad del universo, ¿no? La inteligibilidad del universo refleja la inteligencia de la que sale, ¿no? Pero no es que los puedas identificar, ¿no? Entonces, al menos eso desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Luego yo estaba pensando, claro, yo creo que uno podría llegar a hacer o a distinguir lo que sería una visión filosófica o puramente filosófica de Dios, ¿no? Y luego una visión más religiosa de Dios, porque a mí me gusta plantearlo de esta manera a veces. O sea, yo creo que
con el tema de la existencia de Dios nos podemos hacer como diferentes preguntas. Y a veces va bien separarlas y distinguirlas, porque si no mezclamos mucho las cosas y eso no ayuda, digamos, al progreso del viaje, ¿no? La primera pregunta es, obviamente, si existe, ¿no? Si existe ese ser personal supremo que supuestamente ha creado el universo y que lo ha imbuido de sus leyes y tal. Pero esa es una pregunta que si uno la responde afirmativamente, eso no te hace decantarte necesariamente por ninguna religión concreta, ¿no? A lo mejor sí que te puede ayudar a descartar algunas, ¿no? O sea, si uno llega filosóficamente a la conclusión de que Dios tiene que ser inmaterial, por ejemplo, o incorpóreo, pues puedes descartar aquellas religiones que digan que Dios tiene cuerpo, ¿sí? Y que está en un planeta, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pues lo puedes descartar desde el punto de vista filosófico. Pero eso te va a ayudar a reducir las opciones, pero no te está necesariamente comprometiendo con ninguna en concreto, ¿no? Por tanto, una vez ya tienes esa pregunta resuelta, la siguiente es, vale, pues de todas estas religiones que me están diciendo que ese Dios, que filosóficamente a lo mejor he podido llegar a que existe o que es probable que exista, de todas esas religiones que hay que me dicen que este Dios es el que se ha revelado en ellas, ¿cuál es la correcta o cuál es la más cercana a ser correcta? Y eso es otra pregunta diferente, ¿sabes? ¿Y es filosóficamente coherente asimilar Dios a las leyes del universo? Decir que este orden cósmico es una forma de Dios, ¿tiene sentido filosófico? Yo no creo que tenga mucho sentido, tendría que pensar ahora bien exactamente cómo plantearlo, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las leyes del universo, o sea, exactamente en qué estamos pensando. Estamos pensando en objetos abstractos, como platónicos. Que se parece mucho al claro, exacto. Al uno bien y estas claro, cosas, ¿no? a estas ideas pitagóricas o estas ideas platónicas y tal, ¿no? Yo no sé si lo podrías llegar a identificar con Dios. Piensa, por ejemplo, por lo siguiente, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que podríamos llegar a encontrar una única ley de la naturaleza, ¿no? Básica y tal. Pero mientras no tengamos eso, lo que parece es que hay muchas, ¿no? No solamente una, ¿no? Entonces, si hay muchas, ¿cuál de todas ellas es exactamente Dios? ¿O es como un conjunto de todas, ¿no? Yo no lo veo muy... O sea, la identificación no la veo muy bien fundamentada. Otra cosa es que digas, no, estas leyes lo que son es un reflejo, ¿sí?, de la inteligencia del creador. Eso me parece que tiene más sentido. Al final sí, esa sensación que tiene Einstein, yo creo que claro, todos los científicos de alguna forma la hemos tenido, admirar el orden del universo, porque al final, cuando te puedes darle vueltas, precisamente lo que hablamos de cuando empiezas a mirar al cielo y ¿por qué? Hay algo en vez de nada. Y una de esas preguntas es ¿por qué hay algo? Y encima ese algo está ordenado. Es que no es evidente. O sea, no es evidente que tenga que haber cosas. Y no es evidente que tenga que haber cosas que tengan un orden y una estructura racional. Y que la razón humana las pueda descubrir. Claro. A mí no me parece inmediato, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que a mí, y ya lo hablaremos en otro episodio, pero es una de esas cosas que a mí me hacen inclinarme por el teísmo, ¿no? Porque yo, asumiendo la hipótesis de que existe un Dios inteligente, pues me espero, ¿sí?, que exista un orden racional y que existan criaturas que sean como capaces de aprenderlo, ¿no? Pero si elimino esa hipótesis y me quedo con la hipótesis naturalista, no me parece para nada esperable que exista un orden regular con leyes y que aparezca una criatura que sea capaz realmente de descubrirlas, ¿no? Es que hay muchas cosas que nosotros asimilamos culturalmente desde que nacemos y cuando vamos desarrollándonos las tenemos tan integradas que las damos tanto por hecho que ni nos damos cuenta. Esa frase que antes decía de Einstein, de lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible, cuesta mucho entenderla, repetírsela, pónganse delante del espejo y vean a ver si llegan a asimilarla realmente el poder que tiene esta frase. Pues lo que quiere decir es que el hecho de que haya leyes que se repiten en el tiempo, que de alguna forma haya patrones que se repitan y que podamos estipularlos, es algo que para nosotros ahora es obvio, pero cuando en la época medieval supuso un gran salto de mentalidad. Y fue un gran impacto dentro de la historia del conocimiento y del pensamiento humano. Hoy lo damos por hecho. Exacto. Pero no lo es. O la misma idea de que el ser humano, o sea, que somos un grano de polvo en todo un puñetero universo, que un puñetero grano de polvo tenga la capacidad de descubrir estas leyes. Es que es súper sorprendente. O sea, realmente no es inmediato. O sea, lo damos por supuesto, pero no tendría que ser así. Y eso verdaderamente es una cosa de las que impacta. Pero cuando ves el orden,
ves un orden que tampoco es que sea el mejor de todos, porque al final, bueno, Leibniz decía que vivimos en el mejor mundo posible, pero se me ocurren mejores puntos, no sé a ti. Sí. Estaba muy divertido. O sea, Leibniz decía esto para enfrentarse al problema del mal, ¿no? Él decía, no, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Luego Voltaire se lo ridiculizaba diciendo, pues, no me imagino cómo tenían que ser los otros, ¿no? Y yo siempre he pensado que Leibniz se hubiera encogido de hombros y hubiera dicho, pues sí, los otros eran muy peores, ¿no? Pero sí. Pero esta, por ejemplo, que es una idea de Leibniz, en Santo Tomás no te la encuentras. Por ejemplo, en Santo Tomás es literalmente que te dice, no, Dios podría haber hecho un mundo mejor. Sin ningún problema, podría haber hecho un mundo mejor, ¿no? Y él lo que te dice es que para cualquier mundo que Dios hubiera hecho, siempre habría podido hacer uno mejor, ¿no? Entonces no hay ningún mejor mundo posible para Santo Tomás. Entonces, ¿por qué ha hecho este mundo?